Lo primero que tenemos que conocer, pues, es la definición de psiquiatría, qué significa psiquiatría. Y la palabra proviene del griego physis, que es alma, y atreia, curación. Psique la podemos convertir nosotros en el español o en el griego, también como alma, y atreia, curación. Es la especialidad médica dedicada al estudio, prevención y tratamiento de las enfermedades mentales y los trastornos del comportamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, no solo se trata de locura, es de todo lo que se refiere a los trastornos de la mente. Un resumen breve es este que les voy a mostrar. Y en el siglo XIX los enfermos mentales eran recluidos en asilos, donde recibían tratamientos morales con el fin de disminuir su confusión mental y restituir la razón. Y esos conceptos todavía no se aplican. Mucha gente que tiene familiares con trastornos por uso de drogas piensan erróneamente que a ese paciente hay que castigarlo, que a ese paciente hay que llevarlo a un anexo, a un centro de rehabilitación, porque es un vicioso, porque tiene que sufrir para que se ponga bien. Un paciente con una adicción es un enfermo, como un diabético, como un hipertenso, que requiere de un tratamiento. Si bien es cierto, un centro de rehabilitación les ayuda, porque están lejos de las sustancias por las cuales están ahí, pero necesitan un medicamento. Imagínense, sería como pensar, pues tengo un familiar que es diabético, lo voy a encerrar en un hospital, pero que no le den ningún medicamento, porque con el hecho de estar ahí ya no va a comer dulce, ya se va a poner bien. Es mentira. Pues un paciente con un trastorno mental es exactamente lo mismo, es un ser humano que tiene una enfermedad que no quiso tener, que no eligió tener, pero que sí está sufriendo por ello. Entonces, si ustedes tienen algún familiar, algún conocido que tiene un problema de este tipo, no es un vicioso, es un enfermo y necesita de un tratamiento. Pero, insisto, ¿por qué hago ese comentario? Porque estos pensamientos eran del siglo XIX y estamos en el XXI y todavía estamos igual. Tenemos que cambiar esa perspectiva, tenemos que cambiar esa idea. De hecho, normalmente para la sociedad en general y para la sociedad médica, tratar a un paciente psiquiátrico es así como yo no puedo, o no me gusta, o no quiero, o si están en un servicio de urgencias, el personal médico los ve como cosa rara. Nadie los quiere atender. Y lo único que hacen es primero referirlos a un psiquiatra. Son personas que tienen un problema, son personas que tienen una situación mental. Es muy común, por ejemplo, que estando de guardia en los servicios de urgencia de cualquier hospital, público o privado, y llegue una paciente femenina a las 3, 4 de la mañana, que es cuando los residentes quieren dormir, descansar, porque aparentemente todo está en calma, y llega la paciente histérica, llorando porque su marido llegó de madrugada y la golpeó y la maltrató, y entonces ella se siente muy mal y va para que le ayuden al servicio de urgencias. El médico a veces lo toma con coraje y se vuelve agresivo contra esta persona. Y entonces, para desquitar ese coraje, ese enojo, porque ¿cómo es posible que una mujer vaya a esas horas a quitarle el poco espacio de tiempo que tiene para descansar ese médico? Entonces, en contratransferencia, el médico le aplica una alemana. ¿Ustedes saben qué es una alemana? No les doy ideas ni quiero que lo aprendan, pero es agua bidestilada con alcohol. Y le dicen al paciente que le pondrán una inyección muy dolorosa, pero que es muy buena para que se le quite eso. Y el efecto placebo que eso genera en el paciente le ayuda a sentirse mejor porque la gente asocia el dolor con mejoría, pero en realidad eso es una agresión. Entonces, tenemos que tomar en consideración esos aspectos. No son padecimientos en los cuales
se les dé un tratamiento de este tipo y eso ayude a que el paciente mejore. Tampoco lo son las recomendaciones baratas que le damos al paciente deprimido de tú puedes, échale ganas. No. En este mismo siglo, en el 19, surge primera vez el concepto de enfermedad mental y por lo tanto haría su ingreso la psiquiatría a la medicina. En 1896, Emil Kraepelin diseñó un sistema de identificación y clasificación de los problemas mentales que actualmente todavía se utiliza. Otro de los conceptos erróneos que tiene la gente es que un consultorio de psiquiatría más o menos luce así, con un diván donde la gente llega y se recuesta y empieza a contarnos sus penas. Eso no está ni cerca de lo que es un consultorio de psiquiatría. Un consultorio de psiquiatría es exactamente como cualquier otro consultorio, igualito, ¿sí? Un consultorio de psicología, sí puede tener sus sillones para que el paciente se siente cómodamente y pueda contarnos lo que le aqueja, pero ya esto no es muy común de usarse. Los tratamientos en psiquiatría, pues, son de dos tipos, biológicos y psicoterapéuticos. Dentro de los biológicos, pues, son aquellos que actúan a nivel bioquímico, como ya ustedes saben, y que son a base de medicamentos y de terapia electroconvulsiva. Otro de los tabús que se tiene, o otra de las ideas que se tienen erróneas, es que la terapia electroconvulsiva, o comúnmente llamada electroshocks, pues es una cosa muy aberrante, es algo muy malo, donde al paciente se le sujeta y se le llena de cables por todo el cuerpo y luego se activa una palanca donde la descarga eléctrica hace convulsionar al paciente y sale humo por todos lados. Eso apenas en las películas de terror y de ciencia ficción. En realidad, ustedes han ido alguna vez a la verbena, ¿verdad? O a la feria. ¿Sí, jóvenes? Sí. Muy bien. Allí en la feria o en la verbena han visto ustedes a un individuo que trae una cajita con dos cables. Los famosos conocidos como, ¿cómo les llaman aquí? Toques. Los toques, exactamente. Ustedes dan una suma baja de dinero y el amigo les da una pequeña descarga de electricidad. Bueno, pues les he de decir que esa descarga que dan en las ferias, en las verbenas y cosas así, es 10 veces más fuerte que la descarga que se le da a un paciente en terapia electroconvulsiva. ¿Sí? Así es de que todo aquel que ande deprimido, que ande ansioso, cuando ve esta oportunidad, dése un tratamiento. Es muy barato y lo pueden aprovechar ahí en las verbenas y en las fiestas, van a andar más contentos. Entonces, la terapia electroconvulsiva tiene sus indicaciones muy específicas. Cuando hay ideas de muerte recurrentes, cuando el tratamiento farmacológico no ha sido suficiente, o bien cuando hay resistencia al medicamento y pone eso en riesgo la integridad del paciente o de las personas que están a su alrededor, entonces se puede utilizar la terapia electroconvulsiva en sesiones cada tercer día, mínimamente 6 a 9 sesiones, y el paciente mejora como no tienen idea. Cuando hay ideas delirantes que no ceden a un tratamiento farmacológico por el tiempo suficiente. Y por otro lado, los tratamientos psicoterapéuticos que, como su nombre lo dicen, pues se basan en la psicoterapia para mejorar la condición del paciente. Esta es una aplicación que se realiza básicamente por los psicólogos y es útil en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Algo que debemos de saber también es que, bueno, en la Organización Mundial de la Salud existe un manual de clasificación de las enfermedades, en cuyo apartado F, pues está dedicado exclusivamente a los trastornos mentales. Y por el otro lado tenemos también otra clasificación en el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, actualmente la versión es la 5. Pero ¿cuál es el concepto de la psiquiatría que tiene la gente normalmente? Este que vemos en la pantalla. La loca Meg. Esta es una pintura que refleja mucho de lo que la persona, de lo que la sociedad piensa sobre la locura. Y eso es lo que genera tanto miedo, tanto temor a recibir un tratamiento.
Nadie quiere recibir un tratamiento psiquiátrico porque nadie cree que esté loco o que tenga un problema psiquiátrico, no necesariamente la locura. Pero les diré una cosa, en la percepción que tenemos de este tipo de situaciones es lo que realmente va a prevalecer en nuestra vida diaria. Tenemos que entender que no es así y poco a poco lo iremos viendo. Con respecto a la evolución, en el siglo XIX, pues es una época tardía con respecto a otras especialidades y pues imagínense, la psiquiatría dentro del área de la medicina pues es la que más recientemente ha ingresado como especialidad. Existe un modelo de salud de enfermedad propio de esa evolución que se ha dado hasta el momento actual. ¿Y cómo es que se percibe a la enfermedad psiquiátrica? Pues primeramente la concepción primitiva que se tenía de la enfermedad y que todavía prevalece en muchas culturas, que dice que la enfermedad mental es un castigo divino, en que el paciente ha roto algún tabú y por lo tanto está castigado por Dios siendo poseído por algún demonio. En la actualidad todavía mucha gente piensa eso. Piensa que el enfermo mental está poseído, que lo pueden golpear hasta cansarse y el paciente no le va a pasar nada, como en las películas de terror. ¿Sí? Al paciente lo golpean, lo medio matan, casi lo están quemando y el paciente se sigue levantando porque piensan que el paciente está poseído por algún demonio. Inclusive cuando vienen los pacientes por primera vez al consultorio particular, vienen con curiosidad buscando tecolotes, buscando telarañas y cosas raras, o sea, como si fuera algo esotérico y de ese tipo de cosas. Después evolucionó el concepto al modelo social y psicoanalítico, donde todo era ocasionado por los traumas de la infancia, por la dinámica de la vida que lleva el sujeto, hasta llegar al momento actual, en que ya tenemos una perspectiva bioquímica y genética de la enfermedad mental. Y eso basándonos en la alteración del órgano y de su función fisiológica. Por eso vamos a ver neuroanatomía y neurofisiología. Entonces, dejemos atrás un poco el pensamiento mágico, el pensamiento psicoanalítico y entendamos un poquito qué pasa con nuestra mente. En aquellos tiempos de la antigüedad, jóvenes, la civilización sumeria, que se trata de una cultura mágico-animista, procedía o tenía una concepción sobrenatural de la enfermedad y decía que era un castigo divino impuesto por diferentes demonios tras la ruptura de algún tabú. Si nosotros nos remontamos a épocas más atrás, donde la mujer no podía mostrar su desnudez porque era castigada severamente o era repudiada por la sociedad, pues caramba, veamos el pensamiento cómo ha evolucionado. Ahora sería pecado que una mujer se cubriera tanto y no por ello tiene o es pecaminosa, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de cómo evoluciona el concepto de la enfermedad mental. ¿Y qué es lo que pasaba cuando un enfermo mental pues era poseído por algún demonio? Pues el médico tenía que identificar cuál de los aproximadamente 6,000 demonios era el causante del problema. Y ahora eso nos sirve para entender las películas de terror, ¿verdad? Porque en ellas cuando una persona es poseída, lo primero que se quiere es identificar qué demonio es el que tiene poseída a esa persona para poderlo atacar. Caramba, imagínense esa situación, ¿no? El pensamiento mágico. Normalmente nos crean de esa manera frecuentemente o a muchas personas, haciéndoles creer que en lo oscuro está lo malo y en lo blanco está lo puro. No tiene que ver con colores, está dentro de nuestra mente. Todo eso está dentro de nuestra mente. Entonces, ni tampoco en la oscuridad está todo lo malo, ni tampoco en el día está todo lo bueno. Pero bueno, así nos formaron. Esa fue la forma de educarnos, no andes de noche, etcétera, no hagas esto en la noche, etcétera. ¿Y qué hacían para que esos demonios no los hostigaran? Pues hacían sacrificios. En todas las culturas sabemos nosotros de los sacrificios que hacía
la gente para mitigar el castigo divino, para que Dios no los castigara. Ahora, ¿qué hacemos para que Dios no nos castigue, jóvenes? ¿Qué hacemos? A ver, solo uno, contéstenme. ¿Qué hace la gente? Dime, Karen. Se confiesa. Confesarnos. ¿Mande? Confesar. Confesarnos. ¿Qué más? Ir a misa. Ir a misas. ¿Qué más? Cuando Dios nos concede algún milagro, ¿qué hacemos? Prenderle una veladora. Ajá, ofrecer sacrificios, ofrecer algo, porque pensamos que Dios nos ha ayudado a sanar, ¿sí? Y todavía tenemos ese pensamiento mágico animista. Los que son católicos, cuando pasan por una iglesia, ¿qué hacen? Por el frente de una iglesia. Se persina. Sí, claro, pasan por el frente a la iglesia y se persignan como si Dios estuviera viéndolos allá adentro y dijera, ah, mira, este individuo se persignó, es buen cristiano. Ajá, seguramente Dios está esperando a ver qué cosas hacen para que los tome en cuenta. Él está en todos lugares, no solo en la iglesia. Pero bueno, es el pensamiento mágico que tenemos, ¿sí? A la iglesia todo el mundo va portándose bien, pero bueno, no solo a la iglesia. En cualquier religión, todas las religiones creen tener la razón con respecto a eso, con respecto a la preferencia que tenga cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Pero es parte de lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, en ese entonces, a la enfermedad mental se le denominaba Shertu, que significa también pecado, impureza moral, ira divina y castigo. Por lo tanto, lógicamente, ¿qué era lo que nos pervertía, lo que nos hacía enfermar? Las tentaciones, ¿sí? Y de hecho así nos refieren. Tienes que cuidarte de los demonios, tienes que cuidarte de la tentación, tienes que cuidarte de estas cosas. Y eso es parte de lo que se tiene todavía y se vive en la sociedad. Y por otro lado, el concepto también de que existía una piedra de la locura, y vemos aquí en este ejemplo cómo el cirujano que trae un cono como un embudo, trata de extraer la piedra de la locura a un paciente. Hace un poco todavía se practicaban las lobotomías, pensando que eso curaría la locura del paciente. Ahora sabemos que eso no funciona de esa manera, solo limita el daño que el paciente puede tener, pero genera otro daño peor. En el antiguo Egipto, pues, se desarrolló un sistema de médico notable que ya establece las actividades que son importantes o estimulantes para mejorar la salud mental de los pacientes. Y se menciona la pintura o el baile como tratamiento de estas enfermedades. Y entonces ustedes pueden relacionar por qué los jóvenes les gustan las fiestas, por qué el baile, por qué el canto. Y entonces ustedes van a hacer memoria ahora que no podemos hacer eso, pues como en las fiestas siempre había uno que se quedaba con el karaoke todo el rato. Y esa persona se sentía un artista. Y mientras hacía catarsis, él cantaba con sentimiento. Quizás no muy afinado, pero lo hacía con ganas. Igual, la que siente que baila como una reina, etcétera. Porque eso es estimulante y ayuda al estado de ánimo de las personas. Y también de ahí surge, pues, el conocimiento de que la música, dependiendo del tipo, va a ser de ayuda en la persona. Por eso es que cuando alguien está deprimido, pues va a escuchar canciones que hablen de dolor emocional. Cuando alguien está enamorado, pues escucha canciones románticas. Cuando alguien es muy agresivo, etcétera, ya saben ustedes qué tipo de canciones va a escuchar. Y en esa época, en la antigüedad, pues en el papiro Edwin Smith se afirma que el cerebro es el asiento de la mente. Eso es algo importante porque antes se creía que la mente o bien que las emociones se localizaban en el corazón. Entonces,
De hecho, todavía en mis tiempos, cuando llegaba el 14 de febrero, no sé si ahora, porque ahora todo lo hacemos o lo hacen a través del celular, pero en ese entonces, el 14 de febrero le escribía uno una cartota de 2 planas a la novia, y al final de la carta uno dibujaba un corazonzote rojo lleno, atravesado por una flecha, y le decía, te amo con todo mi corazón. Pues caramba, el corazón no pensaba ni sentía, pero sí la mente. Entonces ahora hay que dibujarle un cerebro, ¿no? Pero no lo atraviesen con un corazón porque la estructura es diferente, ahí sí lo lastiman. Entonces ya ahora sabemos, pues, que es el cerebro, no es el corazón. Y en el papiro de Evers se mencionan algunas enfermedades mentales, entre las cuales se incluye la epilepsia, que por mucho tiempo fue considerado como una forma de locura, inclusive que fue también el origen de varias películas de terror, ¿no? El hombre lobo, que se transformaba, ¿en qué momento se transformaba en lobo esa persona? ¿En luna llena? Cuando había luna llena. Sabemos que los rayos que despide la luna, igual que de muchas discotecas de antes, estimulaban la corteza y entonces eso ocasionaba que el paciente convulsionara y sacaba espumas y entonces hiciera como un lobo, y la gente entonces de ahí creó el mito del hombre lobo que en las noches sale y se come la gente y cosas así, ¿no? Y igual de varias otras cosas que suceden por la noche y que a la medianoche se despiertan y tienen su patología, pero bueno, lo bueno es que ahora hay antiepilépticos y ya eso no sucede. En nuestros territorios, en aquella época, los aztecas también existía un modelo médico de la locura. Tlaceuteotl es la madre tierra, diosa de la fecundidad, pero también diosa de la enfermedad y de los trastornos mentales. Y si podemos ver su grabado, pues caramba, parece ahorita una foto de Instagram, ¿no? No sé cómo sean las fotos de Instagram, pero allí está enseñando una boobie, y eso que todavía no había cirujanos plásticos en aquel entonces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocasionaba esta mujer? Se adueñaba del alma de los hombres, provocándoles convulsiones o la locura. Y en la actualidad así es, el hombre enloquece por la figura femenina, y cuántas tragedias no hemos escuchado. Si no eres mía, no eres de nadie, y cosas por el estilo, ¿verdad? No les doy ideas, solo es una idea. Después de eso, la gran revolución médica, desarrollada por la civilización griega, pues, a través de varias figuras de gran importancia, dentro de ellas Hipócrates, pues es considerado como el primer médico en describir a la melancolía o la depresión. Pero la herencia que nos dejó a nosotros como médicos, no solo a la psiquiatría, fue el juramento hipocrático, ¿verdad? Que ahora que ustedes terminen, lo van a recitar, y es lo que rige la honestidad del médico. La escuela hipocrática sostenía que la enfermedad era el resultado de un desequilibrio en el cuerpo de los 4 humores. Y estos humores son fluidos que en las personas sanas se encontraban naturalmente en una proporción semejante, pero que cuando estos humores, que son la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema, se desequilibraban, lo cual se llama discrasia o mala mezcla, el individuo enfermaba y permanecía enfermo hasta que se recuperaba ese equilibrio. Ahora sabemos que esas sustancias, esos 4 humores, eran los neurotransmisores, pero en ese entonces no había el avance que ahora tenemos para describirlos. Y así se representaban a través del temperamento, en ese entonces calificado o clasificado como colérico, melancólico, sanguíneo y flemático. Platón ya había subrayado la importancia de la entrevista clínica como una herramienta diagnóstica y en muchos casos inclusive terapéutica. Y jóvenes, esto es muy importante. En psiquiatría no tenemos un estudio de laboratorio en el cual podamos nosotros basarnos para hacer el diagnóstico. No podemos decirle al paciente, vaya, tómese una muestra de sangre porque quiero que me diga qué es lo que usted tiene. Ojalá que hubiera uno al cual nosotros lo pudiéramos mandar al paciente y que el estudio nos dijera, este paciente tiene esquizofrenia de tipo paranoide, o este tiene depresión leve, moderado, severo. No existe. Por lo tanto, la herramienta de trabajo que nosotros tenemos es la historia clínica. Por lo tanto, debemos de darle mucho tiempo, el tiempo suficiente al paciente para que nos comente lo que él está viviendo. También, por otro lado, la tragedia griega, pues, hizo su aparición, y la función que desempeñó la tragedia griega era de catarsis.
lo cual puso el primer jalón de un método de tratamiento psicológico fundado en el simbolismo. Y ustedes seguramente ya saben que es la catarsis, en psicología debieron de haberlo visto, pero si no recuerdan, pues la catarsis es el desahogo de las situaciones de tensión cuando se subliman o se expresan o se manifiestan durante una plática, durante una exposición, durante una función. Un ejemplo muy sencillo es cuando vamos al cine, nosotros nos identificamos siempre con el héroe, aunque en la vida real seamos los peores, ¿cómo se llaman? Los malosos, como el Thanos, ¿verdad? Todos nos identificamos con alguno de los... Villanos. Ándale, aunque seamos el peor villano de nuestra vida diaria normal. Y no me refiero a porque lastimemos a los demás, sino porque nos lastimamos a nosotros mismos con las decisiones erróneas que tomamos, pero no somos capaces de aceptarlo porque eso duele. Es difícil que aceptemos que algo no estamos haciendo bien y entonces preferimos desplazar, como un mecanismo de defensa, esa culpa hacia los demás. Entonces, la catarsis en la tragedia griega pues ayudó mucho a esto y entonces podemos ver, por ejemplo, como en películas como Gladiador, todo el mundo se identifica con Gladiador. Nadie se identifica con el rey, nadie se identifica con nosotros, siempre con el héroe. En las novelas, las mujeres se identifican con la heroína, con la protagonista, la que ha sufrido y que al último se gana el amor del hombre deseado, ¿no? La fantasía y el simbolismo de lo que eso representa. Nos sentimos bien cuando al final de cuentas el héroe sale victorioso y nosotros dejamos esa tensión mientras vimos ese evento. Es lo que sucede cuando vemos a los aficionados a un partido de fútbol que no son fanáticos, que son aficionados. Si su equipo gana, salen muy contentos, muy felices, aunque ellos no hayan participado de ninguna manera. Pero si pierde, se siente un poco de frustración, pero también hay mecanismos de defensa que soslayan esa frustración. Pero si somos fanáticos, nos vamos a frustrar cuando pierdan. Pero cuando ganemos, en realidad no lo vamos a disfrutar. Entonces, vean cómo esto que se percibía desde ese entonces, pues ya tenía su importancia. Doctor, apareció una leyenda que quedaban 10 minutos. Si gusta, Okay. nos salimos y volvemos a entrar. Perfecto. Para que se actualice. Por favor. Ok. Okay. Usan el mismo link y nos tiene que aceptar, doctor. Ok. Ok.